Bienvenidos a esta conversación en Litoral Press TV. Seguimos hablando de diferentes temas que han estado, cierto, en los últimos días en la actualidad y por supuesto que la política es uno de ellos. Fíjense que ha sido lanzado hace pocos días atrás una reflexión crítica que se llama El derrumbe del otro modelo. A usted quizás le aparece en su retina, en el background, el nombre de este libro. Bueno, de alguna manera responde también a libros que se han presentado de alguna manera como presentaciones de modelos para la sociedad. Lo vamos a conversar en qué caso específico. Lo haremos junto al director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES, el abogado Alejandro Fernández, que actúa de editor también y hombre que escribe el prólogo en este texto. Bienvenido aquí a Litoral Press TV. Larga la introducción. Alejandro, decía yo que a la gente le puede sonar el nombre del título. ¿Ustedes responden al derrumbe del modelo de Fernando Atria? Sí. ¿O el otro modelo de Fernando Atria? El claro, de hecho, de Mayol. Uno diría que después de como las movilizaciones del año 2011, como que varios intelectuales del sector como izquierda, centroizquierda, trataron de interpretar lo que estaba pasando y sacaron dos libros. Primero Mayol, con el derrumbe del modelo, dijo acá hubo crisis del sistema como el modelo liberal y se derrumbó. Y después apareció el libro de Fernando Atria, que era el otro modelo, y nosotros justamente quisimos hacer un juego un poco de palabras con el derrumbe del otro modelo. Ahora, nosotros la verdad que más allá del nombre polémico, nos tomamos como súper en serio también las tesis de ellos. O sea, yo diría que... ¿Las leyeron? Las leímos y las leímos con honestidad intelectual, o sea, como buscando de verdad debatir con el mejor argumento de ellos. No queremos caricaturizar a los libros de ellos, creo que somos libros serios que tienen reflexiones interesantes, y nosotros a partir de esas reflexiones, sobre todo pensando en un año presidencial, donde sobre todo el libro del otro modelo de Atria tuvo mucha influencia en el gobierno Bachelet y en su programa. Ella lo presentó, de exactamente, hecho. lo presentó, de hecho. Y muchas de las propuestas en temas constitucionales, educacionales, están directamente inspiradas en el libro de Atria. Entonces nosotros quisimos hacernos cargo de esas ideas y diagnósticos que estaban detrás del libro de él, porque creemos que más allá si gana o no la continuidad de Bachelet, más allá si gana Piñera o gana Guillet o el que sea, o Sánchez, etcétera, finalmente las ideas y el diagnóstico que instaló Sánchez en este gobierno creemos que todavía no han sido suficientemente discutidas. O sea, las ideas pueden seguir, pueden todavía... La idea de la presidenta Bachelet. Exactamente, la idea de la presidenta Bachelet todavía como que están en la discusión. De hecho, creo que al final la discusión política se ha dado en base a esas ideas, por lo tanto, creemos que es interesante como cuestionarlas abiertamente y discutirlas. ¿Qué se cuestiona? ¿De qué tópicos, cierto, hablan algunos de los autores? Sí. Aquí, por ejemplo, vemos a Daniel Mansuy, que tengo entendido que habla de todo lo que es la atención Estado, el mercado. También vemos a Claudio Alvarado, que habla sobre lo que fue toda esta discusión constitucional. ¿Qué temas se van a encontrar el que compre, cierto, y lea este derrumbe del otro modelo? Sí, yo diría que primer tema que como que cruza un poco el libro completo, que lo abarca en particular también Mansuy, pero uno lo ve que es transversal, tiene que ver con lo que uno llama la moralización del Estado y del mercado, o uno podría llamar la caricatura Estado y mercado. Creemos que cierta izquierda tiende a decir que el Estado siempre es equivalente como a lo bueno, al bien común, a lo público. El Estado protector. Hay un Estado siempre como en una mirada súper como buenista, digamos. Y al revés, el mercado como siempre sinónimo del egoísmo, ¿cierto? Que saca lo peor de las personas, digamos. El individualismo, etcétera. El mercado se autorregula y lo destruye. Y por otro lado, ahora, esto también hay que reconocer que tiene como su propio reflejo en ciertos sectores como más, como uno podría decir, representantes de cierta derecha, y que uno ve también que hacen lo contrario. Dicen, el Estado siempre es lo más malo, es corrupción, es burocracia, etcétera. Los políticos son siempre malos y el Estado hace las cosas muy mal, y al revés, como que el mercado siempre funciona muy bien, distribuye los recursos de forma eficiente y justa, etcétera. Y creemos que los dos casos están equivocados. Creemos que esas caricaturas nos ayudan a entender como la complejidad de la sociedad. Creemos que además tanto Estado como mercado se necesitan recíprocamente el uno al otro, y que además el orden social es mucho más que Estado y mercado. Creemos que esa dicotomía no es suficiente para mirar la sociedad, y que también requiere elementos como la sociedad civil. Que la sociedad civil está compuesta por agrupaciones humanas, que esas agrupaciones que pueden ser institucionales como fundaciones, corporaciones, otras cosas, esas fundaciones, digamos, la sociedad civil colabora en cierta forma con el Estado en prestar también ciertos bienes públicos como la educación o la salud. También comparte ciertas cosas con el mercado en alguna forma es sociedad civil también, y también genera vínculos entre las personas. Entonces, como digo, creemos que el primer tema es despejar esto no es como caricaturas, la sociedad es más compleja. Y
un segundo punto yo creo, fundamental del libro que se van a encontrar tiene que ver con el diagnóstico, un poco lo que te decía al principio. Este libro, el otro modelo, lo que hace es tratar de interpretar lo que pasó del año 2011, estas marchas de Giorgio Jackson, Camila Vallejo con las consignas fin al lucro, etcétera. Ya no tenían que ver simplemente con un cuestionamiento como a un problema puntual, como queremos más becas o queremos un pase escolar, digamos, todos los días de lunes a domingo, sino que ellos directamente estaban como atacando el modelo. Es que los líderes del movimiento. El 2011 se marchaba por todo. Sí, había marchas por la educación muy fuertes. Sí. Había marchas por temas medioambientales. Exactamente, la Aysén también tuvimos marcha, el tema de Barrancones. Entonces, claro, fue un momento como que hubo muchas manifestaciones. Y ahí como, lo que hace Atria y el resto de los autores del otro modelo tratan de interpretar esto. Nosotros creemos que una interpretación más bien como reduccionista, en que dicen acá lo que pasó es que se agotó el modelo neoliberal, así en sencillo, y que acá lo que la gente quiere son más bien son derechos sociales gratuitos, universales, neutrales y provistos principalmente por el Estado o por la sociedad civil bajo este régimen de lo público. Entonces, yo diría que esa es un poco la lectura que hacen. Nosotros creemos que la mirada no es totalmente honesta y que hay otros elementos del juego que no están mirando. De hecho, acá hay otras tesis como alternativas que se han ido desarrollando, que están un poco en el libro, que es un trabajo que no es exclusivo de este libro, sino también de otras personas de afuera. Por ejemplo, Carlos Peña dice, bueno, acá lo que pasa, dice, de hecho es todo lo contrario, dice, acá lo que la gente quiere realmente es que este modelo capitalista, que genera una transformación muy profunda en la sociedad a partir de los años 80, 90, lo que la gente pide es que cumpla su promesa. Por lo tanto, lo que quiere es como radicalizar este sistema, quiere que realmente el mérito y el esfuerzo sean, digamos, los motivos para que uno alcance ciertos bienes, cierta calidad de vida, y no otros elementos, como por ejemplo el lugar donde naciste, digamos, que esas cosas como que se vayan derribando y realmente sea una sociedad de mérito. Por lo tanto, eso es como exigirle de verdad que cumpla la promesa de este sistema capitalista. De hecho, Carlos Peña va más allá y dice, acá lo que la gente no va a dejar de ir a Costanera Center, de hecho a la gente le gusta ir a consumir, dice, y tiene una calidad de vida mejor que antes. Esto es parte, como digo, de una tesis que uno la puede ir complementando con otro elemento. Daniel Mansuy, por ejemplo, en su libro Nos fuimos quedando en silencio, él dice, toda esta transformación capitalista que generó un montón de virtudes en términos de crecimiento económico, empleo, superación de la pobreza, etcétera, tiene tensiones, por supuesto, tiene también sombras. Y entre esas sombras están los problemas que va generando en términos de cohesión social. Pareciera que el mercado también, así como es muy fuerte en generar crecimiento, etcétera, también va destruyendo tejido social, por ejemplo. Yeah. Y va generando quizás una cultura un poco más individualista, etcétera. Y esas cosas obviamente también generan problemas, ¿no? Y parte del malestar se puede entender por eso, como que pareciera que hay que revitalizar nuevamente las comunidades políticas, dice, como revitalizar o pensar nuevamente los barrios, pensar nuevamente la ciudad como la estamos generando, incluso a nivel como en general como una comunidad nacional, como entender que somos parte de algo, ¿no? Que no somos simplemente suma de individuos en un país, en una sociedad, sino que pareciera que también hay algo que como que nos une, ¿eh? Y que requiere como pensar eso. ¿Quién debería leer el otro modelo, el derrumbe del otro modelo? ¿A quién les gustaría, a qué público llegar? Sí. Bueno, yo diría que en primer lugar, claro, nos interesa generar la opinión pública, nos interesa influir. Creo que obviamente los políticos creo que es muy relevante que lo hagan, ojalá que los candidatos presidenciales de izquierda a derecha lo puedan conocer, creemos que es una reflexión que es necesaria hacerla. La presidenta Bachelet, por supuesto, también nos gustaría que lo leyera, creemos que así como la inspiró mucho el libro El otro modelo de Atria, creemos que este es un libro que se hace cargo mucho de las tesis de ellos de forma seria, que también sería relevante. Y las rebate. Y en general, y las rebate, exactamente. Y yo diría que en general nos interesa que, bueno, los medios de comunicación, periodistas y en general cualquier persona que tenga interés en los temas públicos, yo diría que es un libro escrito en forma sencilla, por lo tanto está hecho por el público amplio, así que en eso te invito a que lo puedan leer. Tomándome de eso de que les gustaría, cierto, que la presidenta viera la otra parte de un libro que inspiró bastante a su gobierno, que fue el libro de Fernando Atria, El otro modelo, ustedes dicen, esto se derrumbó. Ya hablando del diagnóstico de las postrimerías del gobierno de Bachelet, tuvo políticas sociales equivocadas, las famosas reformas estructurales, la retroexcavadora de Quintana. ¿Se equivocaron en el diagnóstico y qué tanto? A tal punto que ustedes postulan que esto se derrumbó. Sí, como digo, esto es un juego de palabras también, como decía al principio, esto del derrumbe no pretendemos pasar retroexcavadora como de vuelta al tesis, simplemente mostrar como las tensiones que tiene. Yo creo que... Claro, entonces no hacen una crítica, por ejemplo... hacemos una crítica profunda al diagnóstico de ideas detrás, pero como te digo, tampoco se trata como de pasar como una retroexcavadora para acá y de vuelta otra retroexcavadora y pasamos como derrumbando de un lado a otro. Usamos ahí los términos de ellos, que fue el término de mayor que ocupó en su libro, el derrumbe, el modelo. Pero claro, yo diría que si uno pudiese buscar alguna reforma emblemática para entender esta tensión del diagnóstico, quizás
quizás la reforma educacional puede ser muy buena para explicar la reforma de educación escolar. De hecho, si uno mira esta reforma de educación que pretendía terminar con el copago, el lucro y la selección en los colegios digamos, que reciben subvención, estatales o municipales o particulares subvencionados, uno mira cómo, la medida que impulsó Bachelet esa reforma, empezó inmediatamente a afectarle sus niveles de aprobación. De hecho, uno tiende a acordarse solamente del caso Cabal como el gran problema en su aprobación, y la verdad que no, la reforma educacional escolar fue fundamental. ¿Y por qué? Porque nuevamente hay una lectura, creemos, parcial, que no comprendía bien lo que estaba pasando en la realidad de los colegios. Las familias en general se estaban esforzando por pagar ese copago porque aspiraban a que sus hijos fueran a un colegio un poco mejor. Las familias siempre tuvieron la posibilidad de educación pública gratuita. De hecho, existen colegios municipales en todas las comunas y en general están con muchas matrículas porque la gente no lo elige. ¿Y por qué las familias no lo eligen? No es simplemente porque quieran gastar plata en educación, así como prefiero pagar en vez de no pagar. La gente lo está eligiendo porque hay una educación alternativa un poco mejor que la que le ofrecía el colegio municipal. Entonces, cuando aparece esta reforma como desde arriba, que no es capaz de comprender esta realidad, lo que les dice es, aquí no se preocupen, les vamos a terminar con el copago. Muchos colegios particulares subvencionados con copago alto finalmente se están pasando a particulares pagados, y por lo tanto estas familias, en vez de tener gratuidad que ya tenían antes, lo que les termina pasando es que tienen menos alternativas para elegir, porque muchos particulares, como digo, subvencionados, ante la reforma del gobierno, optaron o por cerrar o por irse a particulares pagados, y por eso esas familias de clases medias que se estaban esforzando en pagar 40.000, 50.000 pesos para su hijo para dar mejor educación, perdieron esa alternativa de particulares pagados porque no tienen la plata, y van a tener que quedarse entre las alternativas municipales o partidos subvencionales gratuitas, que muchas veces son de peor calidad. Por lo tanto, ahí vemos un caso concreto en que finalmente ese diagnóstico del otro modelo, cuando lo bajamos a la realidad, la idea es golpear la realidad, muchas veces se chocan con problemas. Y por eso le costó entender al mismo ministro Izaguirre por qué la gente se oponía a la reforma. Bueno, porque esas super ideas interesantes, cuando las bajamos a la realidad, nos dimos cuenta que lejos de ofrecerle más alternativas de educación de calidad a su hijo, le ofrecían menos alternativas. Alejandro, cuéntame, porque tú eres el director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, instituto también que publica este texto. Cuenta, ¿qué hace el IES, cierto, durante su día y cuáles son sus puntos sus flechas, cierto, a dónde apuntan? Sí, nosotros la verdad que nuestra misión y vocación es aportar al debate público. ¿Cuánto tiempo llevan? Nosotros llevamos 10 años ya. Partimos en el año 2006, pero quizás los últimos, yo diría que 5 o 6 años han sido los años como más potentes del IES. Somos un equipo chico, somos apenas 12 personas, pero creemos que hemos sido bastante influyentes. Nos tomamos muy en serio los problemas públicos y sociales. La verdad que estamos dedicados 100% a la investigación de temas públicos. Tenemos distintas líneas de investigación. Tenemos algunas líneas de investigación más relacionadas con la desigualdad y la cohesión social, otros relacionados con lo que le hemos llamado los invisibles, que tienen que ver con los más marginados, aquellos que no están en el debate público todos los días, como los niños del Sename, como las personas que están en situación de cárcel, pobreza, etcétera. Y así también hemos también investigado sobre la crisis política en general, el problema de la legitimidad del poder, el problema constitucional también lo hemos estado investigando. Y diría que en general tratamos de hacernos cargo como de distintos problemas públicos. Y de ahí publican libros dependiendo de la... Exactamente, y los vamos a ir publicando, sea como libros únicos o con varios autores, libros colectivos. Y también nos importa estar en el día a día en el debate, y en ese sentido todos los miembros del equipo estamos constantemente escribiendo columnas en distintos diarios. Varios escriben La Tercera, otros en La Segunda, Carta al Mercurio, yo estoy escribiendo en El Pulso. La verdad que estamos bastante activos porque nos interesa también estar como en el día a día en el debate, yendo a las radios, etcétera. Y en ese sentido también, si bien tenemos una cierta identidad, uno puede decir como que somos como neutros, no existe de hecho la neutralidad, yo creo, en ese sentido. Ni la objetividad periodística. Exactamente, pero sí tenemos mucha independencia. O sea, nosotros creemos que nos gusta tomar como una sana distancia de los problemas y poder... Porque ustedes defienden acá y critican al gobierno de Bachelet. Te podría preguntar yo, ¿están con Piñera? Claro, cuando uno tiende a mirar las cosas nuevamente como entre blanco y negro, derecha e izquierda, uno podría asociarlo inmediatamente como a Piñera. La verdad es que nosotros, como te digo, tenemos ciertas ideas que nos pueden identificar un sector político, pero tenemos como también la razonable distancia y autonomía que nos permite también criticar a ambos sectores. ¿No participaron en el gobierno de Piñera, por ejemplo? Como instituto no, los institutos se han mantenido totalmente al margen. Obviamente personas en particular que han trabajado en el IES sí han pasado por gobiernos, pero nosotros como instituto no. La verdad que a diferencia de otros institutos como Instituto Libertad, por ejemplo, que está vinculado a Relación Nacional, nosotros nos mantenemos con distancia, como digo, con muy buen diálogo, porque nos interesa influir, y para influir hay que generar, articular relaciones. Es interesante porque también uno, y para los televidentes que están interesados en el libro, sepan también de
de dónde proviene y cuál es su pensamiento, que si bien es cierto, como dices tú, comparten algunas ideas, también tienen la libertad de poder criticar abiertamente. Exactamente, y en ese sentido, así como hemos generado diálogo con instituciones, fundaciones más ligadas como a la centro-derecha, también nos interesa mucho generar vínculos hacia instituciones vinculadas a centro-izquierda, por ejemplo. O sea, nosotros con el mundo intelectual de la concertación, como José Joaquín Brunner, Mariana Elwin, mismo Carlos Peña que citaba al principio, tenemos mucho vínculo y regularmente estamos dialogando con ellos. Y también incluso con instituciones más a la izquierda todavía, por ejemplo Carlos Ruiz, que es de Nodo 21, que yo diría que es uno de los intelectuales importantes dentro del Frente Amplio. Él regularmente también dialoga con nosotros, de hecho lo invitamos hace poco tiempo al instituto a conversar con nosotros. ¿Quién presentó el libro? Lo presentó Jorge Navarrete. Que no es necesariamente de derecha. De hecho no, claro, de hecho él fue el demócrata cristiano, de hecho renunció al partido hace un tiempo. Y Joaquín García Huidobro, que es columnista de Mercurio y profesor de la Universidad de los Andes. Perfecto. Así que como yo sí, nos interesa, como digo, con posturas claras en los temas, pero también como con la idea de generar diálogo sano hacia distintos lados. Creemos que polarizar los debates no aporta nada al sano diálogo. Un libro que está entonces ya disponible para la lectura en las mejores librerías de nuestro país, ahí el que quiera leerlo. Son varios los autores y un grosor bastante interesante en un fin de semana, uno con un poco de dedicación. Sí, lo puedes ir leyendo artículo por artículo, sin apuro. Aparte que te permite en un año electoral poner cierto un tema sobre la mesa. Don Alejandro, muchas gracias. Mucho gusto por recibirla, también al IES como director ejecutivo, y también le damos las gracias por este tiempo y bueno, avisen cuando saquen el próximo texto. Ya pues, feliz de venir de nuevo para acá. Gracias a ustedes también por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralprestv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales que la emiten desde Antofagasta hasta Magallanes.